Mira, esta entrevista es de un fan, así que las preguntas van a ser poco objetivas, van a ser llenas de elogios y son bastante largas, y de antemano me disculpo por ello. Antes que nada, permíteme felicitarte por tu libro. Es una obra muy honesta, muy personal y sobre todo muy inteligente. Pero la pregunta es, ¿por qué un libro de poesía? Bueno, quizá porque es lo que menos se podría esperar, lo menos rentable, lo que menos, lo que nadie está pidiendo, ¿no? Yo me muevo un poco por el contrerismo y por deseos o pulsiones que vienen pues casi de mi infancia. Y escribir poesía es algo que... La poesía es de lo primero que leí, es de lo primero que me hizo conectar con la literatura, que me enganchó, que me hizo explotar por dentro. Y es lo que siempre he querido escribir. En el camino empecé a hacer periodismo, he escrito otra clase de cosas, he publicado otra clase de libros, pero en el fondo lo que siempre he querido escribir toda mi vida es poesía. O sea, realmente llegué tarde, pero lo digo con orgullo y con gratitud, porque gracias a ese retraso para publicar este primer libro de poesía es que creo que los poemas pueden ser así de directos, profundos y explosivos como creo que son, ¿no? Sí, en efecto lo son. Hace unos años, en esta misma feria, entrevisté a Taibo y platicábamos del valor que tiene la poesía entre los jóvenes. Y me comentaba que hubo una época en la que se escribía buena poesía, pero casi no se leía. Y también me contaba que lo que había que llevar a la gente eran los poemas de José Emilio Pacheco, de Efraín Huerta, claro, ¿no? 4 años después leo tu libro y me recuerda mucho la poesía de Pacheco, de Huerta, de Gabriel Said. Pero también me pregunto, ¿cómo andan los lectores de poesía en nuestros días? Pues yo creo que las últimas generaciones de poetas tienen la responsabilidad oscura de haber alejado a los lectores de la poesía, de haber convertido la poesía en un asunto como de clasismo intelectual, donde solo algunos iniciados podían entrar y los demás no. Y es muy lamentable, porque justo es una renuncia a la enseñanza que nos dio José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, Jaime Sabines, de que la poesía tiene que ser una poesía callejera, visceral, de la vida doméstica, ¿no? A mí me gusta mucho lo que escribe Gorostiza, Octavio Paz, pero a mí me conmueve lo que escribe Sabines y Efraín Huerta y los poetas de la calle. Yo aspiro a ser un poeta de esos. El mismo Neruda era un poeta de la calle, ¿no? La poesía es un puente, tiene que ser una conexión con los demás, es sagrada en ese sentido. Si la convertimos en un objeto de lujo, ¿no? En un bien para los iniciados, creo que no estamos entendiendo el significado profundo de la poesía. Y esos poetas que se sienten hechos a mano y que creen que la poesía solo es para ellos, pues son como, ¿cómo decirlo? Como tiranos de la palabra, ¿no? La palabra es democrática, es de todos. Es como, incluso en su origen, ¿no? Homero era un poeta de barrio. Por supuesto, ¿no? Los grandes poetas son poetas de su calle, de su cuadra, de su barrio, no hay otra. Los poetas de monitor de ahora, como los periodistas de pantalla y redes sociales, me parece que les falta sustancia, ¿no? Perfecto. Tu libro se llama Llegamos tarde a todo. Tuve placer de leerlo desde hace más de un mes y me fascinó, sobre todo el poema que titula el libro. Ahora con lo del temblor, Juan Villoro publicó El puño en alto, del cual hablabas también ahorita en la conferencia. Sí. Ese poema que se hizo viral y cuando dice, otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te ha dado la muerte. 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo, me acordé un montón de tu poema, ¿no? Yo también. ¿Hay una alusión tuya en él? O sea, él te alude, o es una feliz coincidencia, o es parte del espíritu de la época pensar que los mexicanos llegamos tarde a todo y que, siguiendo a Villoro, esa impuntualidad nos salvó la vida. Mira, no creo que Villoro, aunque somos parte de la misma editorial, haya leído mi poema. Evidentemente llegamos tarde a todo, es un poema que yo escribí a principios de año. No había temblor aún, y Villoro no había escrito aún su poema. No estoy seguro que Villoro haya leído mi poema antes, y tampoco creo que Villoro haya pretendido fusilarse una frase del poema. No. Yo lo que sí creo que pasó ahí es que creo que
las ideas, las emociones, ciertas sensaciones son como oleadas. Es la manera en la que me lo puedo explicar, y que a veces es mucho más claro en términos de los chistes. Pasa un suceso y viene una primera oleada como de memes o de chistes, y si te fijas, varios son el mismo chiste, pero que viene de diversas fuentes. A mí, trabajando en términos creativos, me ha pasado que sucede un evento y a varias personas que más o menos tenemos lecturas similares, somos parte de una generación, se nos ocurre el mismo chiste. Ya el segundo ya no, ya el tercero, ya cada quien empieza a profundizar dentro de sí mismo y ya empiezas a encontrar tu propia singularidad. Pero al primer momento creo que hay emociones que no son comunes a todos, y el que está sensible, el que es un buen receptor, las agarra y coincides. Se coincide en la ciencia, hay descubrimientos científicos que son paralelos en el mundo, nada más que uno es el que patenta o uno es el que registra, ¿no? En la literatura es igual, y si lo analizamos seriamente, hay obras muy parecidas que se escribieron en momentos, en el mismo momento de la historia. Poemas que tienen relaciones, o canciones que tienen relaciones en el mismo. Para mí eso es algo que no es explicable científicamente, o sea, es una cuestión como de oleadas de pensamiento, de intuición, no sé cómo plantearlo. Habría que preguntarle a mi querido Pepe Gordon, que explora las neuronas y estos territorios. Pero sí creo que hay ideas comunes que las personas sensibles pescamos, y en este caso sí me sorprendió porque leí lo de Villoro y dije, qué loco, o sea, mi poema está por salir y no faltará el despistado que diga, ¡ey! Plagió a Villoro. Cuando realmente lo que sabemos, pues es que yo escribí esto hace algunos meses, Villoro lo escribió después del temblor, pero sin duda coincidimos en esta idea del llegar tarde, que también es una idea muy mexicana. Así es. Y que es una idea que, si bien en el extranjero se ve como llegar tarde es un defecto de los mexicanos, para los mexicanos, en nuestra torcedura mental, llegar tarde a veces es algo bueno. Ajá. Como en este caso. Sí, como en este caso, y como también a nosotros nos pasó, porque llegamos tarde, pero llegamos a la parte sabrosa de tu exposición. Exacto. Entonces, bueno, y bueno, también nos salvó la vida, ¿no? El año pasado que le otorgaron el Nobel de Literatura a Dylan, hablando precisamente del acaparamiento de la palabra, de esta tiranía de la palabra de la que hablas, la opinión se polarizó entre los apologetas y los detractores de su obra, ¿no? Tú, de acuerdo a lo que me enteré, estuviste a favor del premio a Dylan. Claro. Y tienes tus argumentos al respecto, uno de ellos sobre el valor poético de las canciones de Dylan, que es que también contempló la Academia Sueca. Pero entonces, como músico y poeta, te pregunto, ¿crees que en América Latina también tengamos un cantautor candidato al Nobel, no sé, como Silvio Rodríguez, por decirlo? Por supuesto, bueno, de entrada, sí, yo fui un defensor del Nobel a Dylan. Creo que es un enorme escritor, y creo que la canción popular nunca ha dejado de proveernos de gran literatura popular, literatura, volvemos a callejera, ¿no? Perdón, la segunda parte de tu pregunta se me fue. Lo de Silvio y en caso de la América Latina. Por supuesto que estoy convencido de que si hubiera que darle un premio Nobel de literatura a un cantautor o a un compositor latinoamericano, en primer lugar está Silvio Rodríguez. No creo que haya un poeta cantor tan poderoso, tan explosivo, tan contundente como lo es Silvio en sus primeros años, ¿no? Es impresionante lo que él logra con La era está pariendo un corazón, con bueno, es que toda esa época me maravilla, ¿no? Quizás en ese camino pues pondría en España a Luis Eduardo Aute. Claro. Quizás de la Beta del Rock a Santiago Aucerón. En Chile, por supuesto, también hay gente incluso contemporánea, ¿no? A mí me parece que Manuel García y Jorge Drexler y Roberto Musso del Cuarteto de Nos son dignos aspirantes a un futuro Nobel de Literatura. Claro. Porque son grandes compositores, grandes poetas. Y en México pues tenemos a Jaime López. La verdad es que es terrible decirlo, pero México ha tenido un déficit en ese sentido.
la idea del rock se ha agarrado más por música divertida para bailar y echar desmadre, coger, ligar. Pocos lo han entendido como en Argentina, una música que pueda enfrentar al sistema, una música que pueda servir como de vocero a una generación. Eso aquí no lo hemos entendido. Apenas yo creo que vamos hacia eso y me encantaría ser parte de eso, porque para mí la música tiene que ser decirnos cosas que hagan cambiar la sociedad, no nomás vamos a bailar y ponernos pedos. La real, ¿no? Sí, no todo es reggaetón en este mundo. Perfecto, claro. Entonces, bueno, pues López, yo creo que López, David Aguilar, de los jóvenes. David Aguilar, que de hecho le haces un cover en alguna presentación. Sí, pues mira, yo siempre estoy buscando y yo creo que lo que le hace falta a este país también es renunciar un poco a la mezquindad de el que ya logró algo en la vida, cree que ya tiene que negar a todos los demás para que él siga triunfando, ¿no? La mezquindad en este país nos hace mucho daño y creo que es tiempo de que las personas reconozcan el talento de los demás. Yo desde chavo reconozco que Jaime López es mi maestro, hoy en día es mi amigo, pero no deja de ser mi maestro. Y veo a un chavo como David Aguilar que es 10 años o 15 o 20 menor que yo y digo, aquí hay un joven maestro, ese chavo no lo dejen de escuchar porque dentro de pocos años y ya desde ahora nos va a sorprender. Claro. Pero eso se ve para mucha gente, si no te ganas un Grammy o si no te dieron el Nobel o si no sales en la tele o si no eres nada o si no presentas un libro, no eres nada, ¿no? Y la verdad es que tenemos que aprender a ver que en este país tenemos una riqueza cultural de artistas, de personas creativas y que el 99% de ellas no están donde la gente los va a buscar y los va a ver, están en la calle, están mezclados entre nosotros y esa belleza que todas esas personas nos pueden aportar está ahí para el que quiera verla, pero también nos exige una sensibilidad al público, poder asumir que el artista está a la vuelta de tu casa y no en el foro donde vas a pagar 5,000 pesos por ver a alguien, ¿no? Perfecto, eso está muy bien. Hablando de Silvio, en Playa Girón pregunta a músicos, poetas e historiadores sobre cómo escribir un verso, una rola y un relato de ese barco en el que viajó en su juventud. Siguiendo ese orden de ideas y sabiendo que tú eres músico, poeta y que aparte sabes de historia, últimamente he visto en los medios, sobre todo los medios hegemónicos, un discurso sobre la respuesta ante el temblor con frases como gracias al pueblo y al gobierno se logró la reconstrucción. Que me suena mucho a esta burla que hace Chava Flores en la canción del Metro, de gracias al pueblo unido al gobierno se logró la construcción del metro, ¿no? Que es muy de la burla de él. Pero bueno, la pregunta es, ¿crees que nos falta escribir nuestra propia historia del 19 de septiembre? Ya lo decías en la conferencia. Primero respirar, callarnos. Asimilar, ¿no? ¿Qué pasó? Pero escribir nuestra propia historia. Claro, yo creo que eso es lo que está sucediendo, de hecho. Ahora sí que cada quien su temblor y a partir de esas historias personales que cada uno está aportando, pues ir construyendo la gran historia de todos, ¿no? De qué pasó ese día realmente. Pero no, esa idea no la podemos sacar de la versión de uno, ¿no? Ese qué pasó solo lo vamos a saber cuando hayamos sumado un poco las versiones. ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo estas últimas semanas, ¿no? Y que tampoco es en la inmediatez. Escuchando historias que nos van sorprendiendo, aterrando, agradeciendo, ¿no? Que por muy terrible que fue lo que nos pasó a nosotros, no fue lo que le pasó a los demás que ya no están aquí, ¿no? Claro. Bueno, por último ya, vuelves a la televisión con La Hora Elástica y quienes te seguimos desde la noche boca arriba ya necesitamos una dosis de cultura con tu estilo puro, incluso ñoño en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tengo entendido que saliste de un proceso difícil en tu vida, ya mencionabas un poco, para renacer en estos proyectos que ahora te acompañan. ¿Qué significa para ti esta anábasis en tu vida? ¿Y qué le dirías a aquellos que se sienten, como dijera Rodrigo, otra víctima del otro temblor? Como dijera Rodrigo, como perros en periférico. ¿Qué les dirías? Pues que pierdan el miedo. Mira, yo desde chavo como que tenía muy clara una postura en la vida que era que si bien el miedo puede ser una herramienta en algunos momentos de peligro, en las decisiones que uno toma en la vida es un factor que a veces te lleva a traicionar muchas cosas en las que tú crees. Cuando tienes un trabajo, ¿no?
pero quieres otra cosa, pero te empieza a dar miedo que si pierdes ese trabajo ya no consigas otro igual, ¿no? Cuando tienes un amor, pero no estás muy a gusto, pero tienes miedo que si dejas a esa persona ya nadie te vuelva a querer. Cuando estás con algo que no estás del todo contento, pero sientes que si lo pierdes tal vez nunca alcances lo que sí quieres. Bueno, yo lo que diría es que renunciar a esa lucha por conseguir lo que quieres, o conformarte con algo porque crees que no puedes llegar, es aceptar una derrota mucho antes de perder la guerra. O sea, es renunciar a todo antes de pelear la verdadera batalla, ¿no? Yo creo que si puedo dar un consejo es que tenemos una sola vida, que es extremadamente frágil, como nos ha quedado claros a todos las últimas temporadas, y que pensar que toda tu vida es para estar trabajando desde que te levantas a las 6 de la mañana para hacer 2 horas o 3 de camino de tu casa en Tultitlán a Santa Fe, para seguir enriqueciendo a un pendejo que nunca te va a dar nada de su riqueza, pero tú te sientes orgullosa de ser miembro de Nokia o de Apple o de cualquier empresa. Eso no es la vida. Seguimos siendo esclavos y tenemos que seguir peleando por nuestra libertad y por la emancipación de nuestro espíritu. Si tú crees que ser exitoso es tener un trabajo donde vas a pasar toda tu vida metido en una oficina o en una cabina o frente a una pinche cámara de televisión, aunque seas muy famoso, estás malgastando tu vida tremendamente. Salgan a la calle, vivan, conozcan a la gente, enamórense, cáguenla, desenamórense, odien a las personas, vivan intensamente, porque no hay otra oportunidad. No va a haber tiempo para ver todas las estúpidas fotos y videos que hemos grabado en nuestros teléfonos. No va a haber tiempo para eso, ¿sabes? Entonces, mejor, ¿por qué no vivir lo que tienes enfrente y verlo con tus propios ojos, y nos dejamos de mamadas? Perfecto. Con eso terminamos. La verdad, has dicho cosas que esperábamos escuchar, que están en el aire y que esperábamos que alguien las dijera. Muchas gracias, Fer. Gracias a ustedes. Te agradecemos por la entrevista y bueno, te avisamos cuando salga y muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes.